Buenos días. Hoy aquí en este grupo de mamás vamos a hablar de papás. ¿Y cómo es eso de ser papá? ¿Y qué es lo que implica ser papá? Tengo un invitado muy especial. Tengo un invitado muy especial. Se llama Víctor. Víctor es una persona muy especial. Es un papá en solitario y ya vi que Víctor se unió. Entonces, Víctor Hernández, voy a ver cómo hago para que empieces a transmitir conmigo. Todavía no soy muy diestra en las partes de los en vivos, de modo que primero voy a descargar el teléfono donde tiene que estar para... Ah, ya Víctor me envió la solicitud. Víctor, gracias. Gracias, gracias. Ok, pero no te veo. Ver, transmitir con Víctor. Ahora sí estás. Hola, Hola, Víctor. buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos días desde aquí de Colombia. Yo estoy muy bien, pero ¿por Ah, qué no te bueno, veo? buenos días. No ¿Cómo te veo vamos? todavía. Sí, yo aquí te estoy viendo. Ah, bueno, entonces parece ser que yo soy la que no necesita verte. Sí, Pero en de el todas celular maneras, también. sí, de todas maneras, les estaba contando que en este sitio de mamás vamos a hablar con un papá, porque para ser mamá se necesita la energía masculina. Y se necesita la energía masculina desde el aporte de un espermatozoide, porque un óvulo solo no tiene la posibilidad de hacer un hijo. Así es. Entonces, sí, entonces, hablando desde la biología, necesitamos el masculino para poder ser mamás. Y hablando desde la parte emocional, se necesita el masculino para que nos dé un aporte, para que nos impulse hacia la vida y a vivir la vida que queremos vivir. Entonces, en este tema de ser papá, yo tengo una pregunta para Víctor. La pregunta primera que tengo para Víctor es, qué es ser papá? Uy, qué buena pregunta. Bueno, primero que todo, ser papá es una experiencia constante de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo. Eh, es darte cuenta que no sabías nada. Creo que lo puedo resumir en eso. Es darte cuenta que realmente no sabías nada de cómo ser padre, de cómo acompañar, pero que estaba la actitud y la voluntad para poder aprender y para poder crecer constantemente, porque esto es del día a día. No es solamente de ahorita cuando es niño y ya para toda la vida, sino de cada momento y cada etapa que sufren los niños durante ese crecimiento desde que nacen hasta la etapa adulta. Yo lo definiría en esa parte. Ok, entonces definitivamente ser papá como ser mamá es un proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que se aprende siendo papá? Hola, Paula. ¿Qué se aprende siendo papá? ¿Qué Se se aprende aprende? a estar presente emocionalmente. Los hombres, Nos podés hablar un poquito de esa presencia emocionalmente? ¿Qué es eso? sí, Explícanos. sí, mira, los hombres hemos sido condicionados a ser proveedores, ¿vale? A estar pendientes del hogar, a proveer a nivel económico, dar la seguridad, dar todo lo que tiene que ver con el recurso necesario para que la familia tenga lo que en ese momento, en ese contexto necesita. Sin embargo, no nos enseñaron a estar presentes emocionalmente. No nos enseñaron a dar cariño, a acompañar, a empatizar con las emociones ni de la pareja ni de los hijos. Y yo creo que ese es uno de los retos que todos los hombres tenemos, porque es un cambio de creencia, de algo que en algún momento servía por el contexto histórico que vivían los hombres,
a algo diferente a lo que hoy realmente el sistema está requiriendo por parte nuestra en el proceso familiar. Víctor, te pregunto, a ver, hay dos preguntas que me vienen a la cabeza en este momento. Uno, ¿ese patrón del masculino es cultural o es simplemente una información que viene, pues básicamente genética? Yo creo que eso viene desde el mismo hombre, cuando se le enseñaron las características y la diferenciación entre el hombre y la mujer, y uno lo ve en la Biblia, en los contextos históricos, uno ve al papá, que el padre es la figura que es el centro de la familia, ¿vale? Pero dentro de esa figura no se percibe la parte emocional. ¿Por qué? Porque la parte emocional para el hombre está muy castigada, porque si al hombre se le ve débil, entonces se pueden aprovechar de él, o es flojo, o es marica, o todas estas cosas que de una u otra manera han generado culturalmente de que el hombre sienta de que si llora, entonces no es hombre. Si expresas emociones, entonces no tiene los cojones para poder acompañar a una dama. Todas estas cosas que han hecho que el hombre lo sienta, pero no lo exprese. Ok, entonces lo que tú dices es que a los hombres se les ha creado un silencio emocional para que muestren su fuerza, básicamente. Sí, y es más, las estadísticas dicen que el 85% de los enfermos que hay en los hospitales son hombres. ¿Por qué? Porque es que cuando uno no exterioriza las emociones, pues finalmente el inconsciente siempre lo va a hacer a través del cuerpo. Sí, entonces ese es un dato bien interesante y más que todo enfermedades de corazón, porque aquí es donde más lo sentimos. En el corazón. Los que no tienen sentimientos, los que no se permiten expresar nada porque los educaron diciéndoles, si usted es macho, usted no llora. Usted es una nenita porque se cayó, se aporrió y está llorando. Entonces, a ver, aquí me viene algo a la cabeza y es, ¿cómo puede un hombre empezar a expresar emociones? Muy buena pregunta, muy buena respuesta también. Ok. Es un proceso, es un proceso que pone la empatía a eso, que no. Claro, claro, claro. Ahí yo siento que es un proceso de autoconocimiento y de aceptación, de reconocer que todos los seres humanos por naturaleza sentimos, que las emociones no son malas ni buenas, simplemente son que hacen parte del ser humano y empezar a aceptarlas como parte de ellas, porque realmente las emociones lo que nos dicen es que algo sucede y hay que gestionarlo, pero requiere de un proceso personal, de una introspección a, venga, ¿cuáles son las creencias que no me permiten dar ese abrazo de decir, ven, te amo, te acompaño, te escucho, empatizo contigo, te comprendo? Porque el trabajo personal lo que te dice es, mira, todos somos consecuencia de un sistema, todos somos consecuencia del sistema familiar. Yo soy, yo he sido la consecuencia de lo que yo vi en la relación y comportamiento de mi papá y he sido lo que yo vi en la relación entre papá y mamá. Cuando no tengo ese conocimiento, inconscientemente todos actuamos desde lo que aprendemos. Recordemos que entre los 0 y los 7 años el cerebro no tiene la capacidad de discernir y simplemente aprende a través del modelaje, aprende a través de lo que ve y de eso que ve le da un significado y ese significado es con el cual nosotros en la edad adulta salimos a la vida. Entonces, si yo vi un papá que era psicorrígido, un papá que no estaba, un papá que no era cariñoso, pues entonces yo como hombre aprendo a no ser cariñoso. O me puedo ir a la otra polaridad donde soy extremadamente cariñoso y puedo pedir extremadamente cariño. Son como las dos posibilidades que tenemos. Pero realmente para hacer conciencia, la manera, digamos que más acertada para uno poder llegar a hacer conciencia y darse cuenta de cuál es el rol, qué es lo que no me estoy permitiendo ser y qué es lo que sí puedo decidir ser, es a través de un trabajo personal. Bueno, contame, a ver, Víctor es entrenador personal, es coach de emociones,
y tiene un máster en bioneuroemoción. Entonces, yo lo conocí justamente eh, cuando estábamos estudiando bioneuroemoción. Y después de que yo hice mi máster, tomé un curso con él que me ha ayudado muchísimo a entender muchas cosas que para mí todavía no estaban claras. Entonces, después de contarles esto, yo quisiera preguntarle a Víctor, ¿qué fue lo que a vos te motivó a meterte en este camino de darle la mano a los demás? Uf. A ver, todo comenzó en 1900, mentiras. ¿Qué me llevó a este camino? En Eh, 1492, cuando vino Cristóbal Colón a descubrir América. no, esos eran los genes de mi tatarabuelo. Bueno, A los 30 años me descubrieron una enfermedad que se llama la osteoporosis. En esa época, esa enfermedad era raro verlo en esa edad, se veía en edades avanzadas, pero fuera de eso iba acompañado de 104 kilos de peso, iba acompañado de un exceso de grasa, iba acompañado de un tema de gastritis, iba acompañado de un tema de alto colesterol. Entonces, cuando yo llegué y nunca había ido al médico y me dio por hacer una revisión de rutina y me detectan todo a la vez, pues yo me asusté. Tenía una amiga que es psicóloga y le dije, oíste, mira que me dijeron todo esto y no sé qué pasa. Entonces me dijo, mira, hay algo fuera de la psicología y me explicó, hay como estas herramientas, hay esto, ¿por qué no vas donde esta persona y haces una sesión y miras a ver qué pasa? Y efectivamente fui, me hice un proceso que se llama Volver a Nacer, y a los 6 meses desapareció la osteoporosis. El médico dijo, oiga, pero es que esto no se quita, esto se controla, pero no se quita. Bajé de 104 kilos a 85 sin dieta para las mujeres que buscan todas esas cosas de dieta para bajar de peso. No, muchas veces son las emociones. Bajé sin hacer dieta y comiendo lo mismo, ¿vale? Colesterol nivel normal y todo el tema gástrico sin problema. Yo dije, miércoles, si esto es por aquí, pues qué rico aprender. Entonces, inicialmente empecé a hacer procesos para aprender. Entonces, aprendí bioreprogramación, terapia regresiva reconstructiva, bioscodificación, que Reiki, archivos acá, todo lo había y por haber lo he estudiado. Y hay una parte que la vida, en su inmensa sabiduría, dice, si ya tienes conocimiento, entonces es el momento de darlo. Y llegó un momento en mi vida en que me quedé sin trabajo y estoy un año sin trabajo. Y entonces una amiga me dijo, es el momento de decidir, o sigues como ingeniero o te vas por este proceso de servir. Y en el año 2017 tomé la decisión de irme por este camino. Entonces, creo que ese servir viene de algo muy, muy interesante y es, he recibido tanto de la vida que llegó un momento en que la vida me hizo el pare para que aprenda a darlo y hoy gran parte de lo que doy es gran parte de lo que he vivido dentro de mi propio proceso personal como lo que he encontrado en los procesos colectivos o procesos individuales y que hoy me ha permitido desarrollarme en varios aspectos y tener pues como ese conocimiento y la capacidad para poder acompañar a otros en esos procesos de crecimiento y desarrollo espiritual, porque todo parte siempre del espíritu. ¿Sí? Entonces, ha sido desde ese mismo aprendizaje y desde esa misma experiencia propia que estoy acá. ok, me parece muy bien. Ahora, como el tema es ser papá, hablemos de tu camino para ser papá. Mi camino para ser papá. Ujú. A ver, no estaba preparado como no estamos preparados los padres. Ese es el primer estado de conciencia que deberíamos de tener todos y es que no estamos preparados para ser padres. Queremos, soñamos, pero cuando ya vemos la pancita ahí en furor, nos llenamos de miedo y nos damos cuenta de que primero no tenemos información y segundo que no había información en esa época de mi tiempo. Hoy sí, hoy sí hay una masificación acerca de la información, pero en ese momento me di cuenta que no sabía cómo hacerlo y también me di cuenta que muchos de los comportamientos que tenía como padre, aún teniendo conocimiento y aún habiéndome trabajado, los estaba teniendo, los comportamientos que yo viví de niño con mi padre, los estaba proyectando en mi hijo.
Entonces, a medida que mi hijo fue creciendo y tomaba conciencia de que tenía unos patrones repetitivos, también como padre empecé a tomar la responsabilidad de trabajarlos en mí para hacer un cambio en él, en esa proyección desde ese cambio mío. Hay que recordar que el rol de mamá y el rol de papá están bien diferenciados. Mamá es la que da el amor, da la autoestima, da la seguridad, protege el nido, y el padre es el que le da la seguridad al niño de salir al mundo. Son dos roles complementarios, son dos roles necesarios y para encontrar ese equilibrio en el niño, pero que antes los tiene que tener tanto el papá como la mamá. En mi rol de padre no me sentí en ese equilibrio, y entonces ¿dónde lo vi más? En la pandemia. En la pandemia yo me había separado en el 2017 y durante la pandemia la mamá de mi hijo trabajaba en un lugar donde era fácil tener el bicho, entonces decidimos que el niño se quedara conmigo. Durante 2 años estuvo él conmigo y esos 2 años fue de mucho aprendizaje porque me vi proyectado directamente en todo lo que le decía, en cómo me comportaba, y eso me llevó a 2 años de pura introspección y trabajo interno. Introspección y trabajo interior, verificar, mirar comportamiento, verificar, mirar, y eso me llevó a empezar a convertirme en un padre consciente y presente. A Hasta ver, ese momento cuando vos decís un padre consciente, ¿de qué estás hablando? estaba como proveedor, pero emocionalmente no estaba. Sí, son dos cosas Ok. totalmente diferentes. Los padres tenemos el rol muy claro de ser proveedores, ¿no? La Mm, comida, la ropa, el colegio, la protección, pero emocionalmente no sabemos leer a nuestros hijos. Les mm. hablamos como si fueran adultos. Es que usted no me entiende, y el niño de 4 años que no tiene todavía hemisferio izquierdo desarrollado, y el niño, ¿qué es me entiende? Es que ¿cuántas veces hay que repetirla y el niño apenas aprendiendo? Entonces, cuando tú tienes esa capacidad para poder verte a través del otro, ante todo de tu hijo, porque los dos espejos más grandes que tenemos los seres humanos son los hijos y la pareja, tú asumes la responsabilidad de tomar una de las siguientes decisiones. ¿Sigues como estás? Y ya sabes de antemano que tu hijo será un cloncito tuyo que si tú no resuelves los pendientes que tiene, lo resolverá él. O dos, haces esa introspección y empiezas a acompañar de una manera diferente, pero ahora sí conscientemente, viendo al otro, en ese instante a mi hijo, que era un niño que estaba aprendiendo y que necesitaba más a su papá desde un rol de, venga, juguemos, conversemos, compartamos, qué sientes, qué necesitas, a solamente proveer y esperar de que él se dé cuenta de todo lo que el papá hace y se comporte como el papá quiere. Pues ese cambio, ¿sí? Claro. En estos días leí una cosa que me dio mucha risa, pero cuando te escucho se me viene eso a la cabeza. Era algo así, más o menos decía como que no ponerle atención a un niño cuando está desarrollando sus emociones. Y si no ponerle atención a un niño cuando está desarrollando sus emociones, es como entregarle un libro cuando no sabe leer y esperar que aprenda a leer. Sí, durante la Segunda Guerra Mundial se hizo un experimento en Inglaterra muy interesante, donde llevaron 50 niños y los dejaron en un solo lugar, solo sin manutención. Y en ese momento empezaron a ver, sin las madres, porque las madres y los padres se quedaron en la capital y los niños se quedaron simplemente atendidos por alguien que les daba la comida, les cambiaba los pañales, y de un momento a otro empezó el índice de mortandad, y entonces los médicos se decían, pero ¿por qué si tienen los cuidados, la comida, qué es lo que pasa? Y vieron que una serie de niños, por el contrario, eran alegres, estaban despiertos, no presentaban ninguna sintomatología. Entonces uno de estos médicos muy curiosos se vino por la noche y dijo, venga, vamos a ver qué es lo que pasa, porque algo es o brujería o algo pasa. Y se dieron cuenta de que una enfermera llegaba donde esos niños, que eran los que presentaban la diferencia entre los otros que iban muriendo, y es que ella toda la noche llegaba, los cogía y les empezaba a cantar. En ese momento comprendieron la necesidad que tienen los niños del contacto físico y emocional con el otro. A nosotros se nos ha olvidado. Se desarrolló la teoría del apego, que es que la teoría del Correcto, apego es una cosa muy importante. correcto. Entonces, nosotros hoy, por el contexto cultural que tenemos, por las exigencias que tenemos del contexto exterior y las mismas que nos damos,
hemos desplazado la calidad de vida con nuestros hijos a una calidad, si me queda tiempo bien y si no, es lo que hay. Y todavía no tenemos la educación a través de la cual nos demos cuenta de la importancia que es del acompañamiento emocional de papá y de mamá. No es solamente de mamá y papá, y aquí voy a hacer la cuña. En terapia y en los talleres, cuando hacemos con las madres, está la famosa creencia es que mamá solo hay una y papá es cualquiera. No, papá no es cualquiera. El rol lo puede hacer cualquiera, sí, pero el papá es el que usted eligió. Ese es mi papá, porque yo tengo los genes, porque tengo su información genética, tengo su información epigenética y ese es mi padre. Y como tal, hay que empezar a darle ese lugar en ese estatus familiar así estén separados, porque realmente de ahí gran parte de lo que, en este caso yo que fui hombre, gran parte del hombre que soy, viene de mi papá. ¿Sí? Mi papá no lo pudo hacer mejor y entonces desde el adulto que soy, pues yo me responsabilizo por cambiar los patrones, por hacerlo diferente a como lo hizo él con un solo propósito, poder honrarlo desde lo que no pudo hacer y honrarlo desde la vida que me dio, porque realmente lo único que le agradezco tanto a papá como a mamá es la vida que me dieron. De ahí en adelante lo que me entregaron fue el valor adicional a la vida que yo tengo, pero realmente la importancia y relevancia del papá y la mamá tiene que ser enfocada en no solamente proveer, sino también emocionalmente y afectivamente cómo los podemos acompañar, porque gran parte de los problemas y los conflictos que hay ahí hoy en la humanidad, económicos, pareja, salud y todos los aspectos, viene de la relación emocional que hemos tenido con nuestros padres. Un papá ausente, empezando por ahí. Hoy el rol de papá no existe. Hoy de 10 mujeres que vienen a consulta, una solamente vive en pareja y la pareja vive viajando. Dos, el rol del hombre está por el suelo. O sea, las creencias que se han introyectado tanto a niñas como a niños es que La todos los hombres son masculinidad, iguales. la masculinidad está muy aporreada. Correcto. Entonces, hoy el macho que están haciendo a través de ese niño, el futuro macho, ya viene minado, ¿sí? Y entonces, cuando hay ausencia de papá, si la mamá ha presentado características de vida muy poco fáciles durante su infancia, pues entonces va a ocupar un rol de mamá sobreprotectora y desde la intención positiva del amor, está castrando a los niños. Entonces, estamos viendo jóvenes que ya están tomando, están fumando, y no somos, todavía no tenemos la capacidad y la información para darnos cuenta de que vienen con un tema emocional que los está llevando a llenar esos vacíos, primero a través de los vicios y ya en su edad adulta, pues lo taparán a través del trabajo, del estudio, buscando mamás afuera, porque no les estamos dando esa seguridad emocional que necesitan. Y mira, estás tocando un tema que a mí me parece importantísimo. Las mamás tienen una característica, yo no soy mamá. Y aprovecho y hago también mi cuña. Yo estoy hablándole a las mamás porque yo fui maestra de prekinder por 17 años. Y en esos 17 años me tocó ver muchísimas cosas muy dolorosas de comportamiento de los niños. Entonces, se me viene a la cabeza esto que es una pregunta y una afirmación. Hay mamás que no permiten que el papá asuma su papel emocional. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Cachetada emocional. Ujú. Muy bien. Entonces, mamás, con todo el amor del mundo, porque esto se llama responsabilidad personal, responsabilidad emocional. En terapia me encuentro mucho adolescentes que vienen con procesos poco fáciles y ya en un grado de alcoholismo o de drogadicción un poco delicados, porque de una u otra manera, pues su autoestima como hombre viene minada por escuchar a las mamás hablar mal del papá. Ese desgraciado, ese bueno para nada, ese no sé qué. Tenemos que empezar a comprender que todo lo que nosotros, si yo soy mujer, todo lo que yo diga del papá de mi hijo, cuando mi hijo lo escuche, mi hijo no ve el rol de papá, el cerebro no es capaz de ver, es que es mi papá y mi mamá no. El cerebro dice, este es un hombre, esta es una mujer. Si la mujer habla así de este hombre, entonces como yo soy hombre, yo soy igualito porque yo soy hijo de él. Entonces, inconscientemente el niño va minando su estatus de hombre, ¿vale? Ya ahí hay un tema poco fácil. Y segundo, es que tenemos que comprender que nosotros escogemos las parejas. Independiente del resultado que hubo después de que tú te casaste y tuviste el niño con ese hombre, independiente de eso,
Tú lo escogiste. Entonces, si tú lo Yo creo, escogiste, Víctor, perdóname, yo creo que es muy importante que las mujeres entendamos que escogemos la pareja desde los dolores que no nos hemos trabajado, desde la parte que no nos hemos mirado, que está exigiendo que le pongan atención. es correcto. Entonces, cuando yo me doy cuenta que independiente del resultado e independiente incluso del comportamiento también que pueda tener ese hombre con mi hijo, yo lo escogí y como yo lo escogí, pues yo hoy asumo esa responsabilidad y si no puedo, no, porque realmente no puedo, yo no puedo cambiar a ese hombre el comportamiento, yo sí puedo aceptar que es el padre de mi hijo y puedo aceptar, a partir de hoy si estás viendo este live, que mi hijo sí necesita a ese padre. Ojo, esto no significa que si el hombre es violento, entonces como él dijo que sí había que permitirlo, se lo tengo que permitir. No, hay cosas de sentido común, porque también, si tú vienes de una relación jodida, donde el tipo te maltrataba, te ponía los cachos cada vez que quería, maltrataba al niño, pues entonces ese no es el tipo de hombre que quiero con mi hijo. Ahí hay que ser muy claros, ¿vale? Pero si el tipo es un hombre que es amoroso con el niño, es un hombre que le encanta estar con el niño, pero mi problema como mujer está con ese hombre y como un mecanismo para yo desquitarme, digámoslo así, para yo vengarme de todo lo que me hizo es quitándole lo que más quiere, no, por ahí no es. Es ese, y ojo, lo que dice Beatriz es cierto, son proyecciones. Las parejas son el encuentro de dos niños heridos que ambos vienen a reconocerse para poder trascender una historia juntos, pero como no tenemos la información ni tenemos la berraquera para afrontar los problemas en conjunto, pues nos vamos por la más fácil, nos separamos. Pero al separarnos, como no hemos comprendido, quedamos con la herida abierta que el otro me mostró, el otro no me hizo. Nadie tiene la capacidad de hacerte daño, nadie tiene la capacidad de quitarte el valor, nadie tiene la capacidad de hacerte sufrir. No. Yo me hago, que esto es otra herramienta para que lo vayamos utilizando, yo me hago daño a través del otro. Yo soy infiel a través del otro. Yo no me valoro a través del otro. Cuando yo empiezo a reconocer eso, también tengo que llevarme a esforzarme a reconocer que mi hijo lo necesita y que hoy, a través de esta información, en esa relación entre el padre y el hijo, yo puedo también apoyarme para que esa relación de hombres se afiance en mi relación con los futuros hombres o en la relación con el futuro adolescente. ¿Por qué? Porque hay una parte bien importante. La palabra adolescente significa adolece. En la adolescencia es la etapa del moco. Yo la llamo la etapa del moco porque es que uno no sabe cómo cogerlos. ¿Por qué? Porque en la adolescencia, como los niños están sufriendo, están pasando de un estado a otro, están sufriendo una serie de emociones que no conocen y nosotros como adultos tampoco sabemos leerlos. Entonces el niño se confronta y al no encontrar respuesta en ese hombre o en esa mujer que es el padre o la madre, pues adivinen a dónde la van a buscar por lo general, en la calle. Y entonces después uno dice, pero usted por qué es tan grosero, usted de cuándo está fumando, usted de cuándo está tomando, usted por qué está bla, 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 el baborreo externo. Y no nos damos cuenta que todo ha partido de simplemente el niño haber vivido en un desequilibrio emocional. Esto es inconsciente, ¿vale? No es ni para que nos juzguemos como malos o buenos padres, porque cada uno hace lo que sabe desde el nivel de conciencia que tiene. Pero cuando nos damos cuenta de esta información, yo sí puedo responsabilizarme hoy de quién estoy siendo, puedo tomar la decisión ahora que ya sé que mis patrones y conductas simplemente son un espejo de lo que yo aprendí, me hago responsable o haciéndome un proceso o leyendo, no sé, ya tú ves la dirección, el camino que más vaya contigo, pero ante todo de reconocer que si antes no lo sabía hacer, hoy sí puedo hacerlo diferente, pero es una decisión. Y es una decisión interna que siempre empieza por la aceptación, el perdón, la comprensión, el soltar y lo diferente. Claro, claro, eso es fundamental. Hoy yo Uy, puse una se te fue el cosa. sonido, Yati. Ay, Dios mío, un momento, por favor. Es que parece que está tratando de entrar una llamada y no sé cómo quitarla. Ay, Dios, un minuto. Un minuto. Ya, Ya, ya se fue. Era que me estaba entrando una llamada. Bueno, ya. espero que no se me haya ido la paloma. Hoy yo publiqué una historia
que me llamó mucho la atención, estaba leyendo ayer y vi algo que Bert Hellinger dijo, y es, eh, para sanar el ternero hay que curar la vaca. Y definitivamente yo pienso que para ser papá, para ser mamá, para ser persona, para hacer todo lo que necesitamos ser, primero que todo nos tenemos que sanar a nosotros mismos. Y tenemos que buscar el apoyo y la ayuda para entender dónde están esos dolores, tanto de papás como de mamás. ¿Qué opinas vos, Víctor? Mira, en la experiencia que tengo como acompañante en estos procesos, vamos a partir de una realidad. Mujeres, a diferencia de los hombres, cuando sus madres fueron concebidas, ustedes ya estaban dentro de sus madres porque ya las mujeres vienen con ese óvulo ahí metidito. ¿Eso qué quiere decir? La ciencia había demostrado que nosotros, todos los seres humanos, traemos información de 4 a 5 generaciones hacia arriba y la heredamos, información epigenética, no solamente la genética, sino la epigenética, que son las emociones engramadas en las células de aquello que no fue resuelto. Eso es la epigenética, clase ejecutiva. Entonces, esas emociones se heredan, las heredamos de 4 generaciones, 5 generaciones hacia arriba y las heredamos a 5 generaciones hacia abajo. En las constelaciones familiares hay algo muy bonito y que es, cuando yo logro comprender la historia de mi papá, la historia de mi abuela, cuando yo logro, por ejemplo, mi madre, yo fui un niño que a los 3 meses mi mamá me abandonó. Ojo, esa fue la historia que yo en algún momento tuve. Mi madre fue una mujer que fue violada, fue una mujer abusada, pero fue una mujer que trabajaba con su cuerpo. ¿Listo? Ya desde ahí, desvalorizado, no tuve a mi madre biológica, tuve una tía que hizo el rol de madre, pero no tuve, desde el vientre materno, sentí lo que sentía mi mamá a través de su cuerpo conmigo ahí. O sea, venía ya cargado con una historia que no era mía, pero que yo estaba viviendo a través de mis relaciones emocionales porque siempre atraía mujeres violadas, abusadas, mujeres que estaban emocionalmente destrozadas y me había preguntado, pero ¿por qué? Cuando inicialmente supe la historia dije, carajo, qué cagada. Lo primero que uno dice, qué cagada, desde la inconsciencia. Juzgamos. Si ves que era una mala madre, una mala mujer, reforzando creencias escuchadas, pero ya después, cuando empecé a trabajar el tema de constelaciones, fue algo muy bonito. ¿Por qué? Porque mi mamá no me abandonó. Mi mamá me dejó con las personas que sabían que me podían proteger, porque si yo seguía en el ambiente donde ella estaba, posiblemente hubiera vivido lo que ella vivía. Y dije, miércoles, gracias mamá, porque por amor, aún por el dolor que tú sentiste cuando me dejaste, todo lo hiciste por mi bien. Y gran parte de la pregunta que me hiciste ahorita del por qué me había venido por este camino fue también, hoy el 99% de mis consultas son mujeres, mujeres con muchos conflictos, y gran parte es devolviéndole a la vida, devolviéndole a mi madre lo necesario a través del conocimiento y el acompañamiento, de que se sientan acompañadas por un hombre, de que ella tenga, por allá donde se encuentre, tenga y sienta y perciba cómo un hombre puede acompañar a una mujer de una manera diferente a la que ella aprendió. Entonces también hace parte de ese proceso de sanación. Eso se llama costela. Cuando tú haces un proceso, costelas, costelas hacia arriba y costelas hacia abajo. Gran parte también de mi trabajo personal ha sido porque yo me di cuenta en algún momento cuando nació mi hijo es doble mío. En el árbol genealógico doble es que alguien te ayuda a llevar tus cargas emocionales y tú no las resuelves. Entonces mi hijo es doble por fecha de nacimiento, mi hijo es doble de mi papá por fecha de nacimiento. Y dije, ¿Qué cagá, carga? cagá. Entonces, venga, yo me ocupo de mis mierditas, cada uno traemos una maleta, pero nos hemos pasado gran parte de la vida resolviendo la maleta de los demás. Entonces también, venga, yo me trabajo, yo lo reviso, y entonces el trabajo ha sido ese. A medida que yo hago conciencia y hago un trabajo con mamá o papá, yo los bendigo y les agradezco, porque parte del perdón y parte de la transformación personal es reconocer que puede haber sido, como yo le digo a mi hijo, el abuelo salió a comprar leche y nunca volvió y dejó 11 hijos para tirados. Puede que haya sido así, no hay problema. Pero ese hombre puso, como tú lo decías, el espermatozoide, esa mujer puso el óvulo y por el solo hecho de que haya permitido que sucediera eso, yo estoy aquí. Por el solo hecho de yo levantarme todos los días,
yo todos los días le agradezco a Dios, gracias por darme un día más de vida y tu confianza. ¿Por qué? Porque soy amanecido es porque tengo un propósito mayor. Y entonces trabajo en función de ese propósito, ¿sí? Y Claro. eso solamente hace que esas lealtad, esos karmas no, esas informaciones emocionales se vayan convirtiendo en agradecimiento, perdón y amor. Y entonces tú lo vas a ir viendo proyectado en cada una de las personas que tú te encuentras y de los aspectos y resultados que estás haciendo. No significa que en la vida no tengas conflictos, no. Tienes conflictos, pero ya el conflicto lo vas a ver como una oportunidad de algo que tienes que trabajar adentro para poderlo trascender y para poder subir de ese nivel de conciencia y convertirte en un hombre y una mujer diferente a lo que aprendiste, lo que era un hombre y una mujer. Eso Claro. es para lo que sirven los conflictos. Pero Ujú. parte de todo lo que vivimos viene del árbol y parte de lo que nosotros sanamos cuando tomamos conciencia se devuelve al árbol. Eso es lo más bonito de este ejercicio. Claro. Y, y realmente, le, no sé cuántos de los que nos estén viendo o nos van a ver saben que tenemos las neuronas espejo, que es que este es otro concepto que es muy importante también. Las neuronas espejo son las que nos obligan a hacer lo que nosotros vemos que están haciendo los demás. Entonces, cuando un papá o una mamá no se han sanado, nosotros estamos viendo a nivel inconsciente todo lo que está pasando y lo estamos repitiendo. Entonces, eso también es la manera en que nosotros repetimos los patrones, porque los papás pueden hablar muy bonito, pero se comportan de unas maneras que no se dan cuenta que lo que están haciendo es repetir sus patrones, las cosas que no quieren que sus hijos carguen. Y sin embargo, como no han hecho un trabajo a nivel de todos sus dolores emocionales, entonces nos muestran con su comportamiento una cantidad de cosas y nosotros no aprendemos de la palabra, aprendemos del comportamiento, de lo que vemos por las neuronas espejo. Así es. Hay una característica, aquí me va a salir un poco del papá y voy a explicarles un poco el contexto de papá y mamá. Uh Hay -huh. 3 etapas que vive el niño antes de convertirse en adulto. De los 0 a los 7 años, el niño está ligado emocionalmente con mamá. ¿Por qué? Porque es que estuvimos 9 meses en la pancita de mamá sintiendo en vivo y en directo sus emociones. Y hasta los 7 años que estamos en puro hemisferio derecho, que es emocional, estamos conectados con mamá. ¿Esto qué significa? Lo que mamá viva, lo que mamá sienta, lo que mamá experimente, el niño lo va a experimentar. Aquí hago énfasis en esto porque me llegan casos donde me dicen las mamás, no, es que mi hijo se enfermó, le dio fiebre y estuvo con fiebre 3 días. Le digo yo, ¿cuál es la rabia que tiene usted? Es que usted es brujo, ¿qué es lo que...? No, la fiebre en la medicina china es rabia. Entonces, como yo no soy capaz aún de poder transitarla, de poder gestionarla, emocionalmente la reprimo, entonces yo tengo a mi hijo que me ama tanto que él lo empieza a gestionar por mí. Por eso siempre les digo a las mamás, si tienen niños pequeños, pilas, el niño les va a mostrar lo que pasa con ustedes. Entonces las mamás dicen, ay, pero ¿y el papá qué? No, el papá empieza en otra etapa, pero en esta parte es mamá porque hasta los 7 está ligado con mamá. De los 7 a los 14, el niño va a aprender todo lo que él vea, sienta y escuche en el entorno familiar, mamá, papá, tíos, abuela, donde se mantenga más él. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces uno ve a las mamás diciendo, este carcoso como es de grosero, como me grita. Pues mamás, ese niño aprendió o del papá o de la mamá. Eso no lo aprendió por obra y gracia del Espíritu Santo. Claro, claro. Eso, todo ellos, a mí me da risa porque ellos ven y tienen una capacidad. Yo me acuerdo que cuando mi hijo estaba pequeño, entonces él me decía, papá, tú te enojas porque yo salgo a la calle y se quedaba bien, mirándome. Entonces, como yo ya me la sabía, yo ya aspiraba, decía, no, hijo, no me enojo, pero tampoco te voy a dejar salir. Entonces, los niños son súper pilos con eso. Aprenden a manipular, Sí, aprenden a manipular desde los dolores que no nos hemos trabajado. Y por eso aprenden a... reaccionamos, por eso nos volvemos reactivos, porque Eso. nos están mostrando la herida que tenemos abierta y que no nos hemos atrevido a trabajar. Muy bien. Entonces, en esa etapa,
El niño aprende todo. ¿Cómo piensas del dinero? ¿Cómo piensas de las mujeres? ¿Cómo piensas de los hombres? Por eso hay que hacernos conscientes de lo que decimos de los papás cuando nos separamos. Sí, yo no voy a hablar mal de la mamá de mi hijo, yo no voy a hablar mal del papá de mi hijo, porque yo debo aprender a ser responsable que fue la pareja que escogí. Independiente si era consciente o inconsciente, lo que había, listo, no hay problema, me hago responsable. Y de los 14 a los 21, ellos van a empezar a salir a través de la adolescencia a explorar el mundo desde lo que aprendieron los primeros 14 años de vida. Chicos y chicas, el 75% de cómo vemos el mundo lo vivimos dentro de la panza de mamá. Entonces, mamás, si tuvieron una historia jodida, si tuvieron historias de maltrato, de abuso durante los primeros 9 meses, qué rico que ustedes mismas tomen la decisión de, venga, vamos a ver hoy el conflicto que estoy viendo con mi pareja o con mi hijo, venga, vamos a ocuparnos de ellos, porque ahorita, como lo explicaba, el tema de constelación es muy bonito porque cuando la mamá es consciente, trasciende la historia, automáticamente el niño lo transforma. O sea, emocional e internamente el niño se transforma. ¿Por qué? Porque empieza a ver una mamá diferente, empieza a ver una mamá que escucha, empieza a ver una mamá que acompaña, empieza a ver un papá más presente, empieza a ver un papá que tiene un comportamiento diferente. Y así como aprendieron durante esos 7 años de vida comportamientos, durante los otros 7 también pueden empezar a vivir y experimentar comportamientos diferentes con base a lo que están viendo en este momento en el entorno familiar. Y Víctor, te voy a Esto, interrumpir, pero es que dale. ahí es donde entramos también los maestros. Y por eso los maestros nos debemos trabajar, porque esos niños todos los días en ellos estamos proyectando todo lo que nosotros no hemos resuelto. Entonces, el muchachito que te enloquece, hombre, mujer, maestro, maestra, mira qué es lo que te está reflejando. Porque el problema no es el niño, el problema está en ti. Sí, y hay un dato bien bonito en esto. Todas las profesiones representan algo que tenemos que trabajar en nuestro árbol. La función del maestro es cuidar. Por lo general, viene de un niño que no se sintió cuidado. Ujú. Entonces, a través de los alumnos van a vivir todas las emociones y sensaciones que sintió ese niño en ese momento. ¿Vale? Ah, Entonces, es muy bonito porque lo puede reparar en ese instante. ujú. Y de los Y en 14 a el los 20, momento, perdón, vuelvo y te interrumpo, en el momento que uno como persona se empieza a trabajar, se empiezan a ver los cambios totales y absolutos en el salón de clase. Es mágico, es absolutamente mágico. sí, así es. Así es porque el maestro, arquetípicamente para los niños, va a representar a esa mamá o a ese papá con el que tienen el conflicto. Es que nada es casual en la vida, todo es causalidad. O sea, están Mm. encontrándose en diferentes etapas para poder solucionar algo que está interno. En la etapa de los 14 a los 21, que es la adolescencia, hay que poner mucho cuidado en algo. Hay una película muy buena que se llama Intensamente 2 y lo explica de maravilla todo ese cambio emocional que tienen los niños cuando dejan de ser niños hacia la adolescencia. Empiezan a crecer los huesitos, empieza a dolerles el cuerpo, empiezan a estar cansados, empiezan a sacar todo ese dolor y esas cosas que ellos han sentido durante esos primeros 14 años. Cuando tú eres un padre que ya tiene información, cuando eres un padre que ya eres más consciente, puedes acompañarlos con solamente decirles, ¿qué te pasa? No, papá, no quiero hablar con nadie. Listo, mi amor. Si no quieres hablar, te lo respeto. Yo estoy aquí cuando me necesites. Cuando no estamos conscientes, que decimos, pues este culicagado, ¿por qué me hablas y saca uno la reja o la chancleta voladora y te? Papás, es normal, fue lo que aprendimos. Yo me acuerdo, en algún momento le decía a la mamá de mi hijo, yo le dije, y pues pucha, si como se comporta Miguel, yo era así de adolescente, yo bendigo a mi papá y a mi tía porque, pues pucha, me soportaron, ¿sí? Pero cuando uno empieza a ver que realmente eso que te está mostrando el niño es una invitación para que tú te veas a través de ellos y que mires cómo es esa maduración emocional que tienes, cómo es esa relación responsablemente afectiva con él, tú tienes la oportunidad de reforzarlo y yo siempre los invito a lo mismo, trabajo interno, alguien que te acompañe, alguien que te ayude a ver la herida. Qué rico si están en pareja, alguien que te acompañe a sostenerte la herida. Hoy las parejas
pasa algo bien simpático. Estamos, como ya hay tanta información, entonces estamos buscando al hombre y a la mujer preparadas, el hombre y la mujer que sepan contener, que sepan ser no sé qué y que sepan gestionar no sé cuánto. Y no nos hemos dado cuenta que nos encontramos es para podernos acompañar y poder acompañar tu herida. Si yo sé que tú estás en un crecimiento personal, yo también sé que te puedes equivocar, pero desde el amor yo también sé que te puedo acompañar y te puedo sostener, ¿sí? Ojo, vuelvo siempre, insisto en lo mismo. No es para soportar maltratos, no es para soportar gritos, no es para soportar nada de eso. Es desde el amor, no desde el amor romántico, sino desde el amorosamente yo te comprendo y tengo la capacidad de acompañarte como realmente se encuentra equilibrio en esa pareja y podemos transmitirle ese equilibrio a nuestro hijo. Cuando estamos en la adolescencia, si no saben sostener a un adolescente, si no saben cómo abordarlo, por Dios, yo atiendo después de los 12 años, antes atiendo a mamá y papá. Yo siempre cuando me vienen con niños de 9, 10 años, digo, primero la mamá y después el papá, y cuando tenga 12, el hijo, por ahora no. Pero en la etapa adolescente sí podemos acompañarlos amorosamente, llevándolos para que alguien pueda encarrilarlo de una manera diferente a como nosotros hemos aprendido a encarrilarlos. Porque no tenemos empatía emocional. Creemos tenerla, no la tenemos. ¿Por qué? Porque no la tuvimos con papá y mamá. Y si no nos hemos trabajado, la empatía se proyecta y es a través de la empatía hacia mí mismo. Mírense Claro. ustedes cómo se hablan cuando la embarran. Qué torpe, qué bruto, no sirvo para nada. Pues carajo, ¿qué empatía le voy a dar a mi hijo? La misma. ¿Sí? Esto es madurez No, es que emocional. en estos días estaba leyendo a alguien que dice, la mejor forma de hablarte a ti mismo es como le hablas a tu perro. Entonces, empieza a hablarte a ti mismo como le hablas a tu perro. Querido, Correcto. lindo, hermoso, ¿qué te pasó? Así te tienes que hablar tú. Víctor, perdóname que te interrumpa, pero es que yo necesito hablar también. Hombre, usted es la dueña de la casa. Gracias. Entonces, esos son los aspectos que de una u otra manera complementan esa parte. Para los papás, nosotros no tenemos ni idea qué es ser papá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no o sea, sí tenemos la idea de lo que vimos. Padres ausentes, o padres maltratadores, o padres súper, hiper, mega responsables en dar la plata para la comida, el techo, el colegio, etc. Pero mamás y papás, los niños necesitan sentirse acompañados emocionalmente. Las cosas materiales son importantes, pero en esos primeros 7, 9 años de vida, los niños necesitan sentirse acompañados emocionalmente porque están indefensos. Los únicos referentes que tienen son el papá y la mamá, no tienen más, ¿sí? Y si nosotros, desde ese contexto en el que hemos crecido, desde la indiferencia de lo que nos sucede y lo que estamos proyectando, seguimos perpetuando lo aprendido, pues nuestros hijos van a salir al mundo a perpetuar lo que aprendieron de sus perpetuadores. Es decir, ser súper, hiper, mega responsables, ser autosuficientes, que ahorita es lo que escucho en consulta cuando llegan las niñas y dicen, es que yo soy autosuficiente, no necesito de nadie. Eso es mentiras, eso es una creencia pendeja. Siempre necesitamos de alguien. Sí, hay que reconocerlo, Claro. hay que reconocer nuestra fragilidad. Porque si hombres, y aquí me voy al tema emocional, si ustedes no se permiten verse frágiles, débiles, vulnerables frente a sus hijos, les están enseñando una creencia muy pendeja de que el hombre es duro, de que el hombre es fuerte, de que el hombre no llora, y eso es lo que más drena y jode al ser humano, en especial a los hombres. ¿Sí? El niño tiene que aprender a validar sus emociones a través de ver a su papá validando sus propias emociones. Yo tengo mis días de caca, tengo días en que estoy así sobresaturado, tengo días en que me permito sentir, hay días en que el niño me ve llorando y me dice, papá, ¿por qué lloras? Dijo, porque en este momento me siento triste, me doy el permiso de sentir. Sin embargo, te libero de cualquier responsabilidad que sientas acerca de mis emociones. Esto es súper importante decírselo a ellos, porque los niños, todo lo que perciben de papá y mamá, soy el responsable.
Y eso es lo primero que ojalá pudiéramos ser ahí conscientes. Y me pasó mucho cuando me separé de la mamá de mi hijo, porque él durante un año me decía, papá, soy el culpable. Papá, por mí se separaron. Papá, por mí, por mí, por mí. Y fue un trabajo que venía haciendo y dije, yo te libero. Esto es un tema de constelaciones familiares. Yo te libero de cualquier deuda emocional. Yo te libero de la culpa. Yo te amo por quien eres. Y te libero de cualquier responsabilidad entre la relación de papá y mamá. Yo me ocupo de lo mío, mamá de lo suyo, tú estás para lo tuyo, yo estoy para lo mío. Y empecé a trabajarlo de esa manera y eso fue súper lindo porque en estos días me decía, papá, ¿se acuerda cuando yo le decía de niño que yo era culpable? Ay, no, papá, es que a mí se me ocurren unas cosas. Entonces ya lo ven con un significado diferente Claro. porque desde ese padre o esa madre conscientes le estamos ayudando a ver la vida con un significado que realmente es diferente al que él pudo haber asumido durante esos 7 o 9 años de vida, ¿vale? Muy, muy importante, supremamente importante, porque es que de verdad cuando los niños se sienten culpables no dejan de querer ni al papá ni a la mamá, dejan de quererse ellos, porque ellos están cargando con las responsabilidades que los papás no han asumido. Entonces, para tener unos hijos saludables y con capacidad de vivir una vida sana, es importante liberarlos de todas esas culpas y esas responsabilidades. Ellos no tienen por qué sentirse a cargo de los desmadres que hemos vivido los adultos que nos convertimos o que se convierten en padres. Así es, así es. Víctor, mira, yo sé que este es un tema donde se pueden tocar muchas cosas, pero yo quiero que por favor me des por lo menos 5 tips para papás. Para ser buen padre, ¿qué se necesita? Primero, reconocer que no sabes, que estás aprendiendo a ser padre y que durante, como todo lo que sucede en un proceso de aprendizaje, te puedes equivocar y cuando te equivoques, te perdones, porque estás haciendo lo que puedes desde el nivel de conciencia que tienes. Si Ujú. quieres transformarlo, segundo, trabájate. Trabájate porque hoy ya te puedes dar cuenta que tal vez como padre o madre, no solamente los padres, sino las madres, estamos proyectando lo que aprendimos de nuestros papás. Si hoy, por ejemplo, te sientes mal padre, uy, revisa ese juzgamiento que tienes hacia tu padre. Si hoy te sientes una mala madre, revisa ese juzgamiento que tal vez tienes hacia tu madre. No desde el adulto, es el niño, la niña que fuiste, no el adulto, porque es que es que yo me la veo tan bien con mi mamá, super amiguis y salimos. No, el adulto no, es el niño o la niña. Tercero, tú eres hombre, tu hijo, si tiene la bondad de que sea hombre, reconócelo siempre que puedas. Claro, esto es para papás y mamás, no solamente papás, papás y mamás. Reconozcan a sus hijos. ¿Qué es reconocer a un hijo? Mi amor, por ejemplo, a mí me pasa mucho con mi hijo, él me dice, papá, saqué 7, papá, estoy triste porque saqué 5. Le digo, hijo, yo no reconozco una nota, la nota a mí no me dice nada, yo lo que reconozco es el esfuerzo. Entonces mi hijo me dice, papá, ¿y no te sientes, y te sigues sintiendo orgulloso? Yo siempre todos los días le digo, me siento orgulloso de ti. Papá, ¿por qué? Porque eres mi hijo. No más, no tiene que existir otra razón. Eres mi hijo y me siento orgulloso de que eres mi hijo. Ya. Cuarto, si están peleaditos con la pareja, la mamá de sus hijos, por Dios, no hablen mal de ellos. ¿Sí? Esa fue la pareja que ustedes escogieron. Bendíganla. Por ejemplo, yo bendigo a la mamá de mi hijo porque me dio el regalo más grande que yo puedo tener. Uno de los tantos que tengo, pero el que más vivo y constantemente día a día es que me dio a mi hijo. Sí, me dio ese regalo tan hermoso de verlo crecer, de compartir con él, de estar con él, pero ante todo de ocupar el rol de padre. Entonces, yo eso lo bendigo y yo eso lo agradezco, independiente del contexto y la situación que los llevó a terminar la relación. Pero ante todo, siempre bendigan a la mamá de sus hijos, porque así como ustedes hablen de la mamá de sus hijos, él va a coger un significado hacia la mujer. Y es muy jodido los casos que pocos, pero llegan de hombres que están peleaditos con la mujer porque tuvieron un referente de un hombre hacia una mujer muy jodido. ¿Vale? Y quinto, el quinto es más lindo, desen amor. ¿Quieren aprender a darle amor a sus hijos? Desen amor. Mírense con compasión. Dejémonos de dar tan duro porque a mí a veces me pucha, yo digo, con tanto conocimiento y yo cagándola. No, esto es un proceso de toda la vida y muchas vidas. Eso dicen que uno viene 70.000, 80.000 vidas, pues a eso viene uno. Entonces,
abrácense, reconozcan que estamos en un proceso. Yo escogí este proceso de ser hombre y a través del rol de padre me estoy autoconociendo. Y cada vez que me autoconozco, pues es una invitación de la vida para que yo llegue y libere esas cositas que no necesito y cada vez que me libero, pues las puedo compartir y darlas al mundo para que otros hombres puedan seguir creciendo y en algún momento ese colectivo se empiece a transformar. Entonces, yo les daría esos cinco, hay muchos más, pero yo creo que esos son los cinco que más Esos son son mi experiencia personal. fundamentales. Y sabes una cosa, se aplican exactamente de la misma manera a las mamás. Y yo creo Total. que a todos los seres humanos. Es que todos los seres humanos, lo primero que nos tenemos que dar para poder dar es amor. Si nosotros no nos queremos, si nosotros no nos cuidamos, nadie va a hacer eso por nosotros. Y nosotros le mostramos a la gente cómo nos puede tratar. Y esto va para hombres y para mujeres. Entonces, si tú te tratas bien, estás mostrándole a los demás cómo te deben tratar. Si tú te cuidas, estás permitiendo que los demás te cuiden. Si tú te respetas, estás exigiendo respeto. Entonces, exigiendo no, mostrándole a la gente cómo te respeta. Entonces, definitivamente lo más importante es el trabajo interior, el cuidado que uno se dé, el amor que uno se dé. De ahí nace todo lo demás. Así es. Víctor, te agradezco de todo corazón el haber compartido este rato conmigo. Eh, Estoy feliz de haberte tenido aquí en Desenrédate con Bea. ¿Y dónde te encontramos? No, pues primero que todo, muchas gracias a ti. Te admiro, te bendigo y te reconozco porque la Beatriz que llegó hace 2 años, nada que ver a la que hay hoy. Y yo sigo tus redes y te veo pues en un grupo que estamos compartiendo juntos y tu crecimiento ha sido muy bonito. Es una prueba de Gracias, que sí se puede uno transformar cuando uno claro, decide, sostiene la decisión y afronta lo que tenga que afrontar. Entonces, desde claro. ahí, bendecida. Amén. Me pueden encontrar en Víctor Trainer Coach. Esas son mis redes, tanto en Facebook, en Instagram, como en TikTok y en YouTube. Ahí está Víctor Trainer Coach. Y ahí para lo que necesiten, con el mayor de los gustos, hay videos, hay de todo ahí para lo que necesiten en el acompañamiento y desarrollo tanto personal como espiritual. Los dos van de la manito, no son individuales. Sí, señor. Bueno, Víctor, mil gracias de todo corazón por haber compartido este rato conmigo. Yo también te sigo, te respeto, te admiro y te bendigo. Gracias por ofrecerme tu mano en el momento en que me la diste, me ayudó muchísimo. Y seguimos en contacto. Bueno, porque Dios y yo queremos, así será. Muy Amén. buenas tardes y mañanas en Latinoamérica para todos vosotros. Que estén muy bien. Chao. Chao.